Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez he viajado, no sé, 4 o 5 horas para venir a este local porque me dijeron que hay cosas bastante antigüitas y bastante curiosas. La búsqueda de lo retro trata de pasar por tiendas de segunda mano en Japón, encontrando artículos fuera de lo común, artículos raros y, si es posible, comentar un poco sobre ellos, explicar de dónde vienen y para qué servían. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Una pregunta, traviesos. ¿Ustedes saben cómo ahorrar en AliExpress? Acá les voy a dar un poquito de sabrosura. Y es porque AliExpress siempre saca cosas novedosas, puedes encontrar absolutamente de todo y además trabaja con la gran Letyshops. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que realices una compra vas a ahorrar un porcentaje que se va a acumular y lo vas a poder ver en tu propio perfil, así como me sale a mí. ¿Pero qué es Letyshops? Pues es una aplicación o una extensión de navegador que lo tienes que activar antes de realizar una compra. Así AliExpress sabe que has venido gracias a Leti, le da una comisión a Leti y Leti comparte contigo cierto porcentaje, que aunque no es grande, a través de las compras de todo un año suele ser bastante interesante. Así que no se olviden darle una mirada a AliExpress de las cosas que le gustan. Si se deciden por algo, activar su super cashback de Letyshops y así ya estarán ganando. Yo lo vengo utilizando de hace aproximadamente 3 años. No se olviden que el link lo pueden encontrar en la descripción. Y no se olviden, denle duro a Leti. Empezamos picante, empezamos potente. Por ejemplo, ¿quién no ha visto Meteoro? Yo creo que esta caja debe tener, no sé, sus buenos años, tranquilamente 80s. O si soy muy buena persona, le doy principio de los 90, pero es que hay cosas muy antiguas y muy bien cuidadas. Hay mucho merch variado de los años 80s y 70s, Tamagotchis, artículos de Joe también, que hay poco. Acá también, por ejemplo. En realidad toda esta vitrina son cosas fuera de lo común. Ahora venimos por acá y miren esto. Estos juegos sencillitos, parecidos a los Game & Watch, están bastante baratos. Bandai también sacó y varias otras empresas también sacaron sus minijuegos, ya que todo el aparato normalmente tenían un juego, nada más. Es la primera vez que veo uno de Hello Kitty. Por ejemplo, muchos me habían pedido muchas figuras de Medabots y yo siempre decía que no hay. Pero miren acá, ahí está. Solamente es uno, su precio es de 6.000 yenes, yo creo que no tiene el impuesto, así que 6.000 y poco. Adelante, caballero. Pero yo creo que es la primera vez que veo después de, no sé, un año y poco. Y aquí tenemos dos vitrinas bien iluminadas y ustedes dirán, ¿pero qué es eso, Gemu? Pues son stickers cotizados. Aquí, por ejemplo, muchachos, hay de todo un poco, hay de Dragon Ball, hay de Yu Yu Hakusho, también tenemos de Slam Dunk por aquí, hay de todo un poquito, ya sabéis, prácticamente, de Gundam también, perdón, Gundam. Ya saben que prácticamente todos los animes han pasado por esta época de cartas, no como ahora, de repente que es de juegos, sino más cartas coleccionables, ¿no? Los cardas. Y acá hay uno de Dragon Ball que está $100 este Goku. Bueno, todos estos están $100. Y por aquí, pues tenemos stickers. Por aquí tenemos stickers que ahora también se ha puesto de moda, ya que están vendiendo unos wafers, unas cositas, que vienen dentro un sticker especial y muchos son coleccionables, ¿sí? Pero no contento con esto, también tenemos esta vitrina, esta de acá, y todos son lo mismo, miren. ¿Ven ahí? Acá también. Esto ya no sé si son de un anime en general o eran algo de los 80s, así coleccionables. Una vez me dijo un amigo con el que trabajaba, japonés, pero la mayoría están 980 yenes, es decir, unos $7. Y en esta vitrina de acá hay algo que la verdad me ha traído recuerdos. Es algo que me ha provocado una sabrosura interna. Lo malo es de que es algo un poco costoso. Aquí nos acercamos y me refería a este Dino Crisis. No, está hecho pura sabrosura. Ahora, ¿cómo está nuevo, Gemu? Es porque ahí tiene ese listoncito donde dice PlayStation, pues ahí lo tiene. Aunque en Japón existen muchos videojuegos de todas las marcas y todos los tipos, es muy complicado hoy por hoy ver videojuegos sin abrir, sellados, es decir, con esta tirita que están viendo que dice PlayStation, por ejemplo. Eso sí, muchos de los juegos de Nintendo, por ejemplo, no tenían la misma presentación sellada que tenían en Occidente, pero los juegos de PlayStation, esos sí que sí. Y tener esta joya enfrente de Dino Crisis nunca abierta, la verdad, no viene nada mal. ¿Ustedes pagarían ese precio? ¿Les parece que está bien o piensan que están abusando un poquito? Ahí los leo.
Ahora, no es el único, ¿no? Hay otros ahí que también tienen. Y de por sí tiene unos títulos bastante interesantes. La mayoría de PlayStation, miren ahí el Duke Nukem también. Yo lo jugué en la computadora, en PlayStation nunca, pero siempre es bueno verlo. El Metal Slug X, por acá arriba, también. No, hay muchas cosas bastante llamativas. También puedo decir que es la primera vez que veo un estante tan grande de Dreamcast con Sega Saturn. Hace mucho tiempo que no veía uno, digamos que respetable, ¿no? Ahora, tampoco quiero pasar por alto esto, que son las revistas. PC Engine CD-ROM All Catalog. Es decir, es todo el catálogo de la PC Engine CD-ROM. Esto me gusta. No tengo la PC Engine CD-ROM, es bastante costoso, la verdad. Pero de todas maneras me llama bastante la atención tener un catálogo así original de la época. Así que esto debe de ser de finales de los 80, comienzos de los 90, más o menos. Por acá también algún manual, ya saben que acá sacaban muchas guías, ¿no? Esta vez del Dragon Quest 3, del 4, del de la Wii, la guía oficial, miren ahí, 8.000 yenes. Este no había visto, este de Mega Man, bueno, de Rockman acá, 6.000 yenes, miren con su cajita, todo. El Super Barcode Wars, que también en algún momento sacaron de Dragon Ball. Por aquí algunas cositas súper clásicas de Japón, como sería la Peko-chan. La Peko-chan es la mascota, se podría decir, de una empresa de chocolates, de una empresa de dulces, y ha calado mucho en el corazón de los japoneses. Así que está por todos lados la Peko-chan. Que se sienta que Japón tiene que haber su sección de kaijus como tal. Miren aquí, este casquito, este adorno bastante bonito. Y no me equivoco en ser de las primeras versiones de Kamen Rider, aunque era verde, ¿no? Pero bueno, una variante o algo así, o si alguien sabe me lo deja ahí en los comentarios. Primera vez que lo veo, la verdad. Kaiju, Sofubi, un poquito de todo, la verdad. Hay muchos animes que me han marcado y uno de ellos también podría ser Digimon, aunque ya me agarró un poquito subidito de edad. Y acá hay no sé si decir guía, algo así, pero es de crónicas de Digimon. Es bastante interesante. Es bastante grueso, ¿ah? Este es bastante grueso. Y su precio, 2.500 yenes. De salida estuvo 2.600, así que prácticamente se ha mantenido. El Digimon Adventure, el que conocemos todos. El Digimon Adventure también, pero el 0, es decir, el 2, Digimon Tamers. Hasta ahí llegué yo. De ahí Digimon Frontiers y Digimon Sabers. Yo solamente llegué hasta el 3. ¿Ustedes hasta dónde llegaron? Esto también me llama la atención. Y metiéndonos un poco en videojuegos, miren esta Mega Drive 2. Yo creo que debe ser de las más nuevas que he visto. Lo han puesto acá arriba. Lo han puesto ahí arriba, pero debe ser de las más nuevas. Y ahora su precio, locura, tampoco es unos 15.000 yenes, $100. Yo creo que no está mal. Me ha sorprendido. La vitrina de Famicom. Hace 2 meses me terminé los juegos 1 y 2, primera y segunda parte de Capitán Tsubasa. Y de ahí ya he ido viendo una que otra cosita de Famicom. Me agarró un poquito nostalgia no adquirida, porque en realidad soy más de la época de PlayStation, en realidad de la 1. Pero hay bastantes títulos que me parecen bastante, pero bastante interesantes. Ahí está el Pac-Man. Me gusta que estén con estas cajas negras, porque se ha mantenido muchísimo mejor en el tiempo, ¿no? Pero las cajas de cartoncito no se quedan atrás. Acá tienen algunas que están bastante bien. Miren eso de los Looney Tunes, de los Tiny Toons ahí. 24.800 yenes. Tómalo y ya. Tranquilamente me podría tomar todo un video hablando de algunos juegos de Famicom acá. Ahí es el de Star Wars, por ejemplo. Unos 8.000 yenes. Y por acá abajo, miren los Rockman. Rockman 5 y Rockman 4. Los demás parece que no. Solamente 5 y 4 han traído acá. 7.000 yenes, 4.000 yenes. Pues no está mal. No está mal. Ajaja, el 4, miren esto. 24.800 yenes. Rockman 4 o Mega Man 4. ¿Por qué es más caro este videojuego que, por ejemplo, el que tiene al lado, el Rockman 5? Dejando de lado que el juego de Rockman 5 al parecer tenía una indicación de un pequeño fallo en el manual, se debe a que el Rockman 4 es amado y querido. Aquí en Japón al menos lo tachan como que a partir de ese juego la calidad de los juegos de Mega Man decayó un poco. Y otros lo tienen en una estima muy grande porque se implementó cosas nuevas como el Mega Booster, es decir, la carga del disparo que tiene Mega Man apareció en este juego. Si bien tuvo una muy buena recepción al inicio, con unos puntajes bastante aceptables, con el tiempo algunos críticos lo catalogan como lo que ya mencioné, un declive. También a la par del Mega Man 4 salió su propio manga, que no sé si es muy conocido fuera, ya me dirán ustedes en los comentarios, pero que aquí estuvo de moda a principios de los 90. ¿Cuántos son fanáticos de Mega Man? Déjenmelo ahí en los comentarios. Y si se animan a ver algo de Mega Man, pongan Mega Man Japan Gemu, que seguro con algo se sorprenderán.
Yo sabía que el 4 estaba un poco más caro, pero no tanto, no 18.000 más. Uy, Rojo, ¿cómo estás? Me encanta cómo decoran todo. Es una pasada, es un viaje esto. Si Tokio es luz, esto es color, las tiendas. Dejando de lado un poquito la Famicom, que yo creo que tengo ya que dejar un poquito la pereza y dedicarle ciertos especiales a ciertos juegos, con información que mucha de ellas no salió de Japón. Pero viniendo hacia abajo, a la Super Famicom, a la Super Nintendo, un juegazo, el Rushing Beat. Acá es el primero, pues claro, es el de 2 personajes, si no me equivoco el segundo ya agregaron a 3 más, eran 5. Lo que no entiendo es que hace Bison acá, la verdad, se equivocó de serie. Pensó que era Street Fighter. No, señores, no es Bison, es Douglas Build. El gran Douglas Build, pero me acuerdo que la primera impresión que cuando vi este juego dije, ¿pero qué pasó acá? ¡Qué buen crossover! Russian Beat, hecho por Jaleco. Qué buenas épocas de Jaleco, que algún día ya hablaré de esta realizadora bastante curiosa y particular. Los traviesos de Rick Norton y Douglas Build, que, si no me equivoco, este juego fuera de Japón se llamó Rival Turf. Y es uno de los pocos juegos que he visto tantos cambios, tanto en los nombres de los personajes como en la historia del juego y en muchas otras cosas que se necesita hacer un video completo para contar las diferencias. Como por ejemplo en la edición japonesa raptan a la hermana de Rick, mientras que en la versión americana o la versión occidental más que nada es que tienen que ganarle a una banda de bandidos. Otra curiosidad de este juego, que sumó muchos puntos, es de que podían jugar 2 personas. Aunque fue acusado de subirse a la ola de popularidad de aquel entonces con respecto a Final Fight, yo pienso que con el tiempo marcó su propia personalidad, sobre todo en el segundo título. Pero este juego tiene historias bastante interesantes. Si les interesaría que haga un especial como tal, lo dejan en los comentarios. Y déjenme si ustedes le han dado su probadiña. Pero bueno, calidad de juegos infinito, la verdad, ¿eh? Y precios, yo creo que un poco elevados, pero dentro de todo, yo creo que con un pequeño esfuerzo se logran varios. Yo creo que sí salvas varios títulos de acá. Lo que sí me dejó en deuda un poquito la tienda son algunas ediciones especiales de videojuegos. La verdad es que casi nada, por no decir nada. Pues sí, ¿no? Ediciones especiales como tal, que quería ver por ahí, pues no. 3DS simples. Ah, bueno, aquí está. Ese es el Animal Crossing, ¿no? Bueno, después de eso, nai, como dicen los japoneses. ¿Nos vamos? Y estoy en una tienda nueva. Esta es una tienda un poquito más normalita, ¿eh? Yo creo que más parecida a las que suelo visitar yo. Videojuego moderno, un poquito de retro y todo, pero la otra, la anterior, sí me llevaba a los 70s, 80s. Después de tiempo veo que ponen así en caja una New 3DS y New 2DS, 22.800 y 22.800, hermano. Unos $180, 170. Bueno, con el tipo de cambio de repente menos. Ah, pero con impuesto es más. 25. Esto es algo que siempre dejo en claro, de que a veces sale un precio en grande, normalmente en todas las cosas que puedo enseñar, pero el impuesto, miren esto, el impuesto sí es importante, ¿eh? 25.000 yenes a 22.800, bueno. Lo que sí es de que esta tienda también es un poquito más caro que la otra, creo. Miren esto, una PlayStation 2 en caja, buen estado, ¿para qué? 12.800 yenes, es decir, unos $90, tal vez un poco menos. Y al lado hay otra, pero esta vez 24.800 yenes, estamos hablando de casi $200. ¿Y por qué? Porque al parecer esta la han utilizado muy poco, también está en muy buen estado, pero no es que esté sellada. Ven acá, sellada no está. Así que solamente se basan en el doble del precio solo porque esta está casi nueva. O sea, el vendedor ha dicho que lo ha utilizado un par de veces nada más. En cambio esta, aunque está en buen estado, sí le han metido sus buenas jugadillas. ¿Merece la pena esa diferencia? No lo sé. En esa tienda también no hay tanta variedad de juegos de Famicom. De Super Nintendo sí, pero más que nada los títulos más comunes. Pero nada más, miren, por ejemplo el Donkey Kong. El 1, miren cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay uno más seguro, 8, hay uno más seguro atrás. Ah, ya no, 8 nada más. O sea, de lo mismo, de lo más común, varios. Acá también te venden combos ya armados de PlayStation, tu PlayStation con uno que otro juego memorable como el Final Fantasy 8. Por acá lo mismo, pero de PlayStation 3. Y por último lo mismo, pero de Nintendo 64. Bueno, tienen la idea, ¿no? Al menos. Ahora, 7.980, ¿vienen con cuántos juegos? 1, 2, creo que 3 juegos. Sí, 3 juegos. Bueno, igual la Nintendo 64 ha subido también. Bueno, esta tienda, la verdad, más o menos.
Pensé que iba a estar un poquito mejor, de repente más parecido a la primera tienda que vimos, pero ya saben que esto es así, no es estable, no se puede. Pero voy a seguir en un recorrido, van a ver en las siguientes búsquedas de lo retro, digamos que tiendas nuevas, tiendas que no han aparecido y ojalá ahí sí venga la sorpresa. Lo que están viendo acá es un video recomendado que YouTube dice que veas después de este. Te vas a ir al baño, vas a hacer algo sospechoso, ahí también mira el video. Yo soy Gemura, que está detrás de la cámara de La Mujer Sin Rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.